todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una nueva entrega de Relatos de la Corte. En esta ocasión descubriremos la cara más sangrienta de la realeza, una serie de trágicos crímenes de palacio movidos por la ambición y los celos, donde varias mujeres encontraron un final atroz, presuntamente a manos de sus propios maridos, en un intento desesperado por limpiar su honor o deshacerse de ellas en secreto. Espero que os guste este vídeo. En la Inglaterra del siglo XVI, el trágico y repentino fallecimiento de Amy Robsart se convirtió en uno de los misterios más oscuros y comentados de la monarquía británica. Casada con Robert Dudley, la joven vio cómo su matrimonio se distanciaba a medida que su esposo se convertía en el favorito absoluto y supuesto amante de la reina Isabel I. Amy vivía recluida y aislada en el campo, consciente de los persistentes rumores que aseguraban que su presencia era el único obstáculo para que su marido se casara con la soberana y se convirtiera en rey. La tormenta estalló en septiembre del año 1560, cuando el cuerpo de la dama fue hallado sin vida al pie de una escalera, con el cuello roto, habiendo enviado ella misma a todo su servicio a una feria cercana pocas horas antes. Aunque la investigación oficial de la época dictaminó que se trató de un trágico accidente, las sospechas recayeron de inmediato sobre su esposo, desatando una brutal oleada de acusaciones populares que aseguraban que el noble había ordenado asesinar a su esposa para poder casarse con la reina Isabel. En la opresiva Rusia del siglo XVI, la macabra leyenda sobre el destino de la joven noble María Dolgorukaya representa uno de los relatos de crueldad matrimonial más escalofriantes del zarismo. Según las oscuras crónicas de la época, la muchacha fue elegida para convertirse en la quinta esposa del temible zar Iván el Terrible en el año 1573. Sin embargo, la ansiada noche de bodas se transformó en una sangrienta pesadilla cuando el monarca, dominado por la paranoia y la furia, acusó a su nueva esposa de no haber llegado virgen al matrimonio, interpretándolo como un engaño imperdonable contra su majestad. En lugar de limitarse a repudiarla o enviarla a un monasterio, el soberano desató una venganza inmediata e inhumana en las dependencias reales. Hay distintas versiones sobre cómo acabó con su vida. Una dice que nada más descubrir que no era virgen, la asfixió con sus propias manos. Otra que a la mañana siguiente envió un grupo de hombres para asfixiarla. En cambio, otra versión dice que al día siguiente de haberse celebrado su boda, ella fue sacada a la fuerza de palacio y llevada hasta un lago cercano, donde el zar ordenaba arrojar los cuerpos sin vida de sus enemigos y víctimas, siendo allí ahogada en aquellas aguas llena de cadáveres. La alta aristocracia parisina del siglo XIX fue sacudida hasta sus cimientos por el sangriento asesinato de Françoise Sebastiani, conocida cariñosamente en los salones nobles como Fanny, la duquesa de Prolan. Hija de un influyente ministro y casada con el duque de Prolan, Carlos de Choiseul, la mujer vivió un matrimonio desgastado por la frialdad, la distancia y la presencia de la joven institutriz de sus hijos. En la noche del 17 de agosto del año 1847, los desgarradores gritos de Fanny resonaron en su residencia de París, siendo encontrada la mañana siguiente violentamente masacrada a cuchilladas en su propio dormitorio.
Las pruebas encontradas en la escena del crimen apuntaron de inmediato y de forma demoledora hacia su esposo, el duque, quien había planeado deshacerse de ella para liberarse de aquel matrimonio. El brutal crimen cometido por un miembro de la alta nobleza provocó un escándalo político de tal magnitud que conmovió a toda Francia, acelerando el descontento popular contra la aristocracia y precipitando la caída definitiva del gobierno del rey Luis Felipe I de Francia. La brillante y refinada princesa Isabel de Medici, una de las figuras más cultas y admiradas del Renacimiento italiano durante el siglo XVI, encontró un final trágico y sangriento, motivado por los celos y la venganza. Casada por cuestiones políticas con el violento y distante noble Paolo Giordano Orsini, duque de Bracciano, Isabel disfrutaba de una vida de gran libertad intelectual en Florencia, bajo la protección de su padre, el gran duque Cosme I. Sin embargo, tras la muerte del soberano, la princesa quedó desamparada ante la furia de su esposo, quien no estaba dispuesto a tolerar los rumores sobre la vida independiente de su esposa y sus supuestos romances clandestinos. En el verano de 1576, el duque la atrajo bajo engaños a la aislada villa de Cerreto Guidi, y tras simular una velada romántica en el dormitorio, la estranguló fríamente con sus propias manos, usando un cordón de seda. Aunque la poderosa familia Medici intentó encubrir el crimen ante las cortes europeas por cuestiones políticas, asegurando que se había tratado de un repentino ataque al corazón, la verdad sobre el brutal asesinato pronto corrió como la pólvora por toda Italia, convirtiéndose en un gran escándalo que sorprendió a todos. Tan solo unos días antes del asesinato de su prima Isabel de Medici, la joven Leonor de Toledo, conocida cariñosamente en Florencia como Leonora, protagonizó el capítulo más brutal del Renacimiento italiano del siglo XVI. Entregada en matrimonio a los 15 años al cruel e inestable Pedro de Medici, la muchacha sufrió el constante desprecio y abandono de un esposo libertino que la ignoraba públicamente. Buscando el afecto que se le negaba en palacio, Leonora inició un supuesto y peligroso idilio secreto con el noble Bernardino Antinori, pero cuando el romance fue descubierto por la familia ducal, la venganza fue implacable. Su supuesto amante fue arrestado y degollado en prisión por orden directa de los Medici, dejando a la joven encerrada en sus estancias en una angustiosa espera por su propio destino. En el mes de julio de 1576, su esposo la llevó por la fuerza al solitario castillo de Cafayolo y en medio de una escena desgarradora la ejecutó atravesándola fríamente con su espada para limpiar su honor, sofocando para siempre el escándalo con uno de los crímenes más atroces de la época. Bueno amigos, llegamos al final de esta nueva entrega de Relatos de la Corte sobre mujeres que fueron supuestamente asesinadas por sus maridos. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra crimen, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera agradecer a Araceli Corona su gran apoyo al canal y mandar un afectuoso saludo a Claudia Tripepi. Y con esto me despido. Hasta la próxima.